Buenos días, continuamos con el desarrollo del sistema nervioso. Vamos a ver ahora la anatomía y la función del diencéfalo. Bueno, el diencéfalo es el conjunto de estructuras que se encuentran por debajo y rodeado por los hemisferios cerebrales y por encima del mesencéfalo. Bueno, el diencéfalo está formado por una serie de estructuras que son, o sea, todos estos son diferentes estructuras que forman el diencéfalo. Tenemos dos masas ovoides que corresponde a cuatro quintas partes del diencéfalo que se conocen como tálamos. Los tálamos se encuentran por debajo de los ventrículos laterales, estos dos son los ventrículos laterales, a ambos lados del tercer ventrículo, y también podemos observar el tálamo acá en esta imagen, en este corte sagital. Por debajo del tálamo, acá se observa, tenemos el subtálamo. Acá también en esta imagen podemos ver acá el subtálamo y después por delante y por debajo del tálamo tenemos el hipotálamo. Acá también podemos ver el hipotálamo, del cual a través de pende la glándula hipófisis a través del tallo pituitario. En esta imagen no vemos el epitálamo porque está en la parte posterior, pero sí vemos en esta imagen, en este corte sagital, en la parte posterior encontramos, o sea, por detrás del tálamo encontramos el epitálamo. Bueno, como ya dije anteriormente, o sea, el tálamo tiene forma ovoide y como tiene forma ovoide, como todo huevo, tiene una cáscara que se conoce como lámina medular externa, pero emite prolongaciones en disposición sagital que se conoce como lámina medular interna. Y en el medio encontramos el centro medial. Todo esto está lleno de núcleos reticulares y forma lo que se conoce como sistema activador reticular ascendente del tálamo. ¿Cuál es la función de este sistema activador reticular ascendente del tálamo? Mantenernos en estado de alerta, de vigilia. Nos mantiene despiertos, atentos. Bueno, el tálamo actúa como una estación de relevo de toda la información sensitiva, procedente tanto del ojo, del oído, el gusto, el olfato, pero también toda la información somestésica proveniente del tacto, el dolor, la presión, el calor y el frío. También interviene, o sea, toda esta información sensitiva que procede de los receptores y que asciende, muchas de ellas asciende por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo para llegar a el tálamo, no todas por supuesto, después son retransmitidas a la corteza somatosensitiva primaria, pero también actúa como centro del relevo de las funciones motoras, porque la información motora procedente del cerebelo es retransmitida al área motora del cerebro, así como también es el encargado de proporcionar los circuitos de retroalimentación entre el cerebro y los núcleos basales. También tiene una función en la memoria, o sea, interviene en lo que es la memoria y las emociones junto con el sistema límbico. Bueno, el tálamo consta de 23 núcleos. De esos 23 núcleos se los puede agrupar en 5 regiones, estas 5 regiones, y cada una de estas regiones tienen una función específica. Por ejemplo, esta región se conoce como grupo anterior. El grupo anterior forma parte del sistema límbico, o sea que es el centro de la memoria a corto plazo y de las emociones. Por otro lado tenemos el grupo medial, que retransmite la información emocional a la corteza prefrontal, o sea que es el lugar donde las emociones se hacen conscientes. Por otro lado tenemos el grupo ventral,
que es la estación de relevo de la información motora procedente del cerebelo, pero también retransmite la información procedente de los núcleos basales hacia el área de la corteza motora primaria. Por otro lado tenemos el grupo lateral, donde toda la información somestésica, la información sensitiva procedente de los receptores, es retransmitida hacia la corteza somatosensitiva primaria, pero también contribuye con el sistema límbico en las emociones. Y por último tenemos el grupo posterior, que está formado por los núcleos geniculados laterales, que son la estación de relevo de la información visual procedente del globo ocular hacia el área visual primaria, que está ubicada en el lóbulo occipital. Y por otro lado tenemos los núcleos geniculados mediales, que son la estación de relevo de la información procedente del oído hacia el área auditiva de la corteza. Bueno, el hipotálamo sería como el ministro de Relaciones Interiores, porque es el responsable de mantener en nuestro medio interno nuestra homeostasis. Acá tenemos dos cortes, un corte sagital y un corte coronal, donde podemos ver de que el hipotálamo está debajo y por delante del tálamo, y acá en este corte coronal podemos ver que también se encuentra debajo del tercer ventrículo y tiene el tallo pituitario en el que pende la glándula hipófisis. En esta vista inferior del cerebro, de ambos hemisferios cerebrales, también podemos ver el tuber cinerum, que es sustancia color ceniza que pertenece al hipotálamo, y también tenemos el tallo pituitario en el que pende la glándula hipófisis. El límite posterior del hipotálamo son los tubérculos mamilares, que justamente es un que permite retransmitir las señales desde el sistema límbico al tálamo. Por detrás se encuentra la sustancia o el espacio perforado posterior, y esto es el mesencéfalo, o también conocido como pedúnculos cerebrales. El límite anterior es el quiasma de los nervios ópticos, y estos son las cintillas ópticas que prácticamente limitan ambos lados del hipotálamo. También acá en esta imagen podemos observar el bulbo olfatorio con las estrías olfatorias, y esto que es el espacio perforado anterior. Bueno, el hipotálamo tiene varios núcleos de sustancia gris. Este acá es el núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj biológico, porque nos dice cuándo nos debemos despertar, cuándo debemos dormir, cuándo debemos almorzar. Pero también en las mujeres controla el ciclo menstrual, o sea que controla en el momento que se va a producir la ovulación o cuando se va a producir la menstruación. Bueno, existen dos núcleos de sustancia gris que se conocen como núcleo supraóptico, que es este, y este se conoce como núcleo paraventricular. Estos dos núcleos de sustancia gris tienen los cuerpos neuronales isosaxones. Se continúan descienden por el tallo pituitario a la hipófisis posterior, o sea, la neurohipófisis, donde vierten sus secreciones, sus hormonas, porque producen hormonas. O sea que la neurohipófisis es el lugar donde se almacenan estas dos hormonas. El núcleo supraóptico produce una hormona conocida como vasopresina o antidiurética, ya que el núcleo supraóptico tiene osmorreceptores que detectan la osmolaridad de la sangre, y entonces es la que se encarga en el caso de que disminuyan los niveles de agua en la sangre, provoca la retención de agua y la eliminación de una orina mucho más
concentrada. En el caso de las bebidas alcohólicas lo que hacen es inhibir a este centro, el núcleo supraóptico, entonces no se produce la hormona antidiurética o vasopresina y eso provoca la diuresis, o sea, la pérdida de grandes cantidades de agua a través de la orina. Si se produce la lesión en el núcleo supraóptico, se produce lo que se conoce como diabetes insípida. Bueno, el núcleo paraventricular produce una hormona conocida como oxitocina. La oxitocina tiene dos funciones. En el momento del parto provoca las contracciones del útero para la expulsión del feto, pero también es el que cuando el bebé toca el pezón es la que provoca la contracción de las glándulas mamarias para la liberación de la leche. Bueno, el núcleo hipotalámico lateral tiene osmorreguladores, osmoreceptores. ¿Qué son los osmoreceptores? Son los que detectan la osmolaridad de la sangre, o sea, la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo, y son los responsables, en el caso de deshidratación, desencadenar el mecanismo de la sed. O sea que es el que nos obliga a reponer nuestros niveles hídricos tomando agua. Pero también es el centro del hambre, del apetito. Por otro lado tenemos en la parte posterior dos núcleos, que es el núcleo ventromedial y el núcleo arqueado, que están relacionados con la saciedad, o sea, es el centro que nos permite sentir la saciedad o cuando el estómago está lleno, cuando el intestino está lleno, cuando también el tejido adiposo, o sea, que tenemos almacenado, es suficiente. Cuando fallan estos mecanismos, o sea, cuando hay un daño a nivel del hipotálamo lateral, la persona no siente hambre y se produce, tampoco tiene sed y se produce lo que se llama la anorexia, o sea, la persona comienza a adelgazar de golpe porque no consume alimentos, porque no tiene hambre y tampoco tiene sed y se deshidrata. Por otro lado, si hay un daño a nivel de los núcleos ventromedial o núcleos arqueados, entonces la persona no siente saciedad y entonces come y termina siendo obesa, o por otro lado se vuelve bulímica porque tiene antojo de comer, come y provoca el vómito. Bueno, si quitamos el núcleo hipotalámico lateral, podemos ver el núcleo hipotalámico anterior. El núcleo hipotalámico anterior es nuestro termostato porque detecta la temperatura de la sangre. Cuando la temperatura de la sangre tiende a aumentar por encima de los valores normales, o sea, nosotros estamos sufriendo de hipertermia, entonces desencadena mecanismos para que la temperatura desciende. ¿Cuáles son esos mecanismos? La vasodilatación periférica, o sea, todos los vasos sanguíneos de la piel se dilatan para que se pueda perder más calor por ese gran radiador que es nuestra piel. También hace que perdamos gran cantidad de calor mediante la transpiración, que es la evaporación del agua a través de la piel. También va a disminuir la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, entonces se genera menos calor, y también es el responsable en el caso de que nosotros seamos invadidos por microorganismos, ya sea virus o bacterias. Los virus y las bacterias tienen en su superficie unas moléculas que son diferentes a las moléculas que están presentes en nuestro cuerpo, que se los conoce como antígenos, que actúan como pirógenos, o sea, son moléculas que van a actuar sobre el hipotálamo anterior, y entonces el hipotálamo anterior fija una temperatura superior a la temperatura normal. Y eso se conoce como fiebre. Entonces, cuando el termostato fija 39-40 grados, hasta que nos eleva nuestra temperatura y llega a los 39-40 grados, tenemos esa sensación de chucho de frío por más que haga calor. La fiebre es importante porque genera
un ambiente inapropiado para el desarrollo de los microorganismos, pero también hasta 39 es bueno, después ya incluso puede dañar la propia célula, por eso que es importante a veces tomar los antipiréticos. Por otro lado tenemos el núcleo hipotalámico posterior, que es el responsable de detectar la hipotermia, o sea que cuando la temperatura desciende por debajo de los valores normales. Entonces va a desencadenar mecanismos como para retener el calor, por ejemplo la vasoconstricción periférica, perdón, no vasodilatación, vasoconstricción periférica, o sea que todos los vasos sanguíneos de la piel se contraen para evitar la pérdida de calor a través de la piel, por eso que a veces la piel se ve de color azul o blanca, pero también genera mecanismos como para producir más calor, como por ejemplo el tiriteo, que hace que los músculos se contraigan y entonces generen calor, o la famosa piel de gallina, que hace que los músculos que producen la erección del pelo se contraigan, y entonces es una forma de generar calor, pero también en nuestros antepasados peludos era la forma de retener el calor en el cuerpo, ¿no es cierto? Porque al retener una capa de aire entre medio de las velocidades que es escasa en nosotros, se retiene calor también. Bueno, el núcleo preóptico es el núcleo que produce una hormona, o sea, una neurohormona, que es la GNRH. O sea, la GNRH es producida por el núcleo preóptico, pero llega a la circulación y a la adenohipófisis mediante este grupo de vasos sanguíneos que se conocen como sistema porta-hipotálamo-hipofisiario. La GNRH, hormona liberadora de las gonadotrofinas, es la que estimula la adenohipófisis para que produzca estas dos hormonas, que es la FSH u hormona folícula estimulante y la LH u hormona luteinizante. Estas dos hormonas son producidas tanto en el varón como en la mujer, o sea, son hormonas gonadotróficas, porque regulan el funcionamiento de las gónadas, o sea, en los ovarios estimula el ciclo ovárico, y en el varón estimula la producción de testosterona y la espermatogenia. Por otro lado, tenemos el núcleo dorsomedial, que está relacionado con el sistema límbico en la manifestación de la ira, de la angustia, pero también en manifestaciones como el placer. Bueno, el subtálamo, en este corte sagital se lo puede ver que está debajo del tálamo, y acá en este corte coronal también son estas dos masas que están por debajo de los tálamos. El subtálamo está formado por tres núcleos de sustancia gris, que son el núcleo de Lewis, el núcleo incierto y el núcleo de Forel. Ambos, o sea, los tres núcleos son núcleos motores extrapiramidales. Bueno, el epitálamo está formado por la glándula pineal, que la vemos acá, y los núcleos avenulares. La glándula pineal es una glándula endocrina que está formada por células conocidas por pinealocitos que secretan la hormona melatonina. La melatonina aumenta durante la noche, o sea, cuando disminuye la intensidad luminosa, o sea, nuestros ojos captan menos cantidad de luz, entonces se produce más melatonina, y entonces la melatonina induce al sueño. Se cree que los máximos niveles de melatonina se alcanzan más o menos cerca de las 12 de la noche. En cambio, la intensidad luminosa elevada disminuye la producción de melatonina, y eso provoca el estado de vigilia. Cuando se produce menos cantidad de melatonina, cerca de las 12 del mediodía.
Bueno, y los núcleos avenulares, que son dos, la vénula media y la vénula lateral, que se encuentran en el techo del tercer ventrículo, están relacionados con el olfato y las emociones. O sea, un olor nos puede causar un agrado o desagrado de acuerdo a la experiencia previa vivida. Pero también principalmente se ha descubierto recientemente que la vénula lateral está relacionado con las conductas adictivas, o sea, la recompensa y la motivación en las conductas adictivas.